Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre este contraste. Bienvenidos otra vez a mi blog Curiosidad Cultural. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Es un reconocido especialista en literatura japonesa. Demos la bienvenida al estimado Oscar Rondán. Bienvenido a este espacio cultural. Muchas gracias, Alex. Bueno, primero, yo soy coordinador general de la Asociación Cultural Satori. Es una organización, es un colectivo internacional dedicado a la investigación y divulgación de la cultura japonesa. Y bueno, recién hace unos meses comenzamos a dedicarnos a todo el tema del contenido virtual, así que es un placer siempre poder colaborar con nuevos espacios de divulgación cultural en todos sus diferentes variantes. Bueno, Alex, ¿cómo comenzamos? ¿Qué pregunta te gustaría que comenzáramos a responder? Bueno, de cajón me gustaría preguntarte, y creo que ya han hecho varias preguntas, he visto en la última entrevista en El Buen Librero que comentaron sobre un cuento de un autor japonés que, bueno, no he llegado a leerlo mucho y justamente sobre eso. ¿Cómo ves que acá los lectores peruanos, cómo reciben a la literatura japonesa? ¿Conocen mucho de estos autores, de sus libros? En lo particular, yo desconozco enteramente ese universo Claro. literario, para No serte te preocupes. sincero. No te preocupes, Alex. Además, no es muy fácil entrar a la literatura japonesa porque no hay una oferta editorial tan grande. Ajá. Yo tuve la suerte de que fui uno de los primeros encargados en traer libros de editoriales españolas que editaban libros de literatura japonesa. Justamente la Asociación Cultural Satori nace de un homenaje a una editorial de Asturias, de España, que se llama Ah, también Satori Ediciones. Esta editorial se dedica íntegramente a la divulgación y a la producción de libros relacionados al Japón, desde ya. su literatura, su arte, su música, su cine. Últimamente, en los últimos años, también ha hecho manga, ha hecho muchas vertientes, y lo interesante es que estas nuevas propuestas permiten llegar estos libros aquí al Perú. Y es cierto que, como tú comentas, cuando uno quiere comenzar a leer literatura japonesa, pues, ¿por dónde comienzo? La mayoría siempre ven la obra de Haruki Murakami, que es este escritor que es hiper conocido porque lo Es ven más en todas las comercial, ¿ah? revistas, el más comercial. Y bueno, hasta tal punto de que es porque tiene unas referencias muy occidentales, ¿no? Sus personajes escuchan The Beatles o escuchan música clásica o están constantemente en contacto con productos occidentales, entonces las referencias que uno le vienen a la cabeza, pues se hace mucho más fácil poder Ajá. justamente empatizar con ellos. Entonces, quizás sea esa la primera barrera, la barrera de la oferta editorial que tenemos aquí en el Perú. Pero obviamente con editoriales como Satori o asociaciones como la Asociación Ajá. Cultural Satori, pues intentamos mostrar una mirada mucho más amplia, de alguna manera que conecte con las personas y que aprendan no solamente lo más comercial, sino también otros espacios y otros autores. Ahora mi pregunta es, y creo que ya lo han hecho en varias entrevistas que te han realizado, sobre la traducción. Este tema tan complicado en los libros, en todo tipo de libros de todos los idiomas, siempre se requiere una traducción bien hecha, pulida, que transmita el mensaje del autor en su idioma original. ¿Esto es posible en el Perú, realizar una traducción excelente, digamos, sin calidad, del japonés al español y viceversa? Bueno, digamos que el Perú, como tal, no tenemos una gran historia de traducción del japonés. O sea, en el Perú como tal, normalmente los esfuerzos más grandes han sido a partir de la Asociación Peruana Japonesa. En el caso, por ejemplo, el doctor Iván Pinto, que Ajá. es el gran investigador que tiene el Perú de literatura japonesa clásica, junto a la doctora Shimono, han Ajá. traducido obras de la literatura japonesa clásica, como el Genji Ya. Monogatari o el relato de Genji, en una hermosa edición de 3 tomos para la versión peruana japonesa, o también los diarios de las damas, o muchas obras. Son, creo que, los pocos intentos de poder realmente hacer una traducción, digamos, íntegra de obras japonesas traducidas al español. Sin embargo, es cierto de que es muy difícil porque
como la mayoría de gente cuando le gusta el japonés, dice, yo quiero aprender japonés. ¿Y dónde lo aprendo? Y después vas a la Ah, escuela japonesa, donde hay cursos de japonés, pero no hay cursos de traducción. Y las escuelas de traducción que normalmente se ubican como la Ricardo Palma, solamente se dedican al chino y algunas veces al coreano. Entonces, no es tan fuerte la escuela de traducción del Perú, realmente no está tan marcada y los pocos traductores que yo conozco ajá, son muy autodidactas, es decir, que saben japonés, pero no han estudiado traducción. Y el problema de eso es que también la traducción es todo un arte. Necesitas tener un conocimiento cultural detrás, necesitas entender cómo funciona el proceso y sobre todo necesitas una editorial que te dé las posibilidades para poder dedicarte a esto de verdad. Como aquí no hay editoriales peruanas que se dediquen completamente a los temas asiáticos, pues es muy difícil y la mayoría, a pesar de que puedan ser traductores peruanos, pues se basan en editoriales. Hay, por ejemplo, estas editoriales nuevas que han nacido en Chile, como por ejemplo la editorial Noctámbula, o en ajá, Argentina, como Ediciones El Caracol, o Bajo la Luna, que son editoriales que sí se han dado la propuesta de vamos a editar obras japonesas traducidas al español con un costo muy diferencial a diferencia de los libros de España, y que ajá, intentan obviamente cambiar las cosas sobre cómo se está entendiendo o leyendo literatura japonesa en Latinoamérica, lo cual es un ajá, esfuerzo válido y yo creo que es ujú, interesante y que está cambiando en la actualidad, pero creo que sigue siendo algo ujú. complicado, porque como por el que también puede ser un novicio aprendiendo japonés, el japonés es un idioma que es, digamos, semánticamente muy rico. En qué sentido? Que una Ya. misma palabra puede significar muchos significados. Y Y eso lo no vuelve porque, complejo a la vez. exactamente, porque tú dirías, entonces, ¿qué significado yo debería poner en el español? Porque además el español, a pesar de que sí tiene algunas cosas un poco más sugerentes, es muy concreto. Entonces, además, en el japonés no existe género ni número. No es una cosa, Ah, no existe signo de puntuación como tal, o como nosotros lo entendemos. Entonces, son ah, ya lo formas, veo complejo ya. exactamente. Son como, por ejemplo, las palabras del alemán que no se pueden traducir porque una propia palabra significa muchos elementos. Entonces, por eso que uno se puede preguntar, traducir literatura es diferente que traducir textos normales, porque la literatura ya tiene una intencionalidad detrás y un trabajo detrás con el lenguaje. Entonces, es complicado. Y por eso mismo que uno dice, pero yo voy a traducir literatura japonesa. Sí, pero para poder traducirla tienes que tener un Ajá, apoyo de una academia detrás que, bueno, como tú verás, en Latinoamérica, a excepción de México, pues no tenemos tan fuerte. muy bien. Ahora, siempre me he preguntado sobre los autores peruanos que desean exportar sus libros a Asia, a ese continente gigante. ¿Cómo lo pueden hacer si no hay buenos traductores ni siquiera de japonés? Bueno, me has mencionado que sí hay traductores de chino, pero yo veo Sí. que es muy escaso la oferta de esos tipos de traductores y que sean especialistas en literatura. ¿Cómo hacen Mm. nuestros escritores peruanos para llevar sus libros hacia ese lejano continente? ¿Y cómo Bueno, lo recibe, sobre todo, cómo también recibe el Asia japonés. nuestra literatura peruana? ¿Cómo lo Sí. entienden? Bueno, ahí podríamos hablar de dos grandes cosas, ¿no? Primero, lo bueno de Latinoamérica es que tenemos una relación muy grande por sus descendientes. Es decir, que Perú, por ejemplo, se encuentra como uno de los países que tiene una de las mayores comunidades Nikkeis del mundo. Tenemos la segunda comunidad Nikkei más grande del mundo. ¿Qué quiere Bueno, de decir Latinoamérica. Nike? Comunidad Nikkei Nike. significa descendientes de peruanos con japoneses. Bueno, realmente Nikkei como tal es un concepto muy amplio Ah, y ya. significa descendientes de japoneses en otras partes del mundo. Muy bien. La comunidad peruana pues lo ha asumido como Nikkei, pero hay otras comunidades que se sienten mitad y mitad, por ejemplo está la comunidad Hafu también. Es otro Ya. término que yo no soy especialista, así que solamente lo menciono porque también es otra identidad adentro de los descendientes de los japoneses en el mundo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que ocasiona es que Japón tenga unas relaciones muy cercanas con el Perú, a tal Ya. punto de que realmente el Perú ha sido adentro de Latinoamérica uno de los países con mayor aporte y trabajo que ha tenido Japón, el gobierno japonés. O sea, la Japan Ujú. Foundation y todas estas organizaciones internacionales han sido muy cercanas con el Perú. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente exportan sus autores Nikkei. Es decir, yo he conocido profesores de Japón estudiando Ya. autores peruanos, pero autores Nikkei. Nike. Estudiando, por ejemplo, la obra de Augusto Higa, estudiando la obra de Doris Monomisato, estudiando la obra de José Watanabe.
que son escritores Ya. peruanos, y de alguna manera analizándolos desde la perspectiva Nikkei, que es un estudio además Ujú. que recorre y es transversal a la cultura japonesa. Entonces, ¿es cerrado? ¿Me estás queriendo decir que es muy cerrado? Queremos decir, no quiero decir que no haya una escuela de estudios romance, por ejemplo, en Japón o en cualquier universidad grande del mundo existe una escuela de estudios romance. Las lenguas romances se encuentra el español, el italiano, el francés, el Ya. portugués, e incluido está la literatura peruana, y han estudiado, o sea, literatura peruana, pero digamos que el Japón es un país construido para japoneses, y esto es algo que eh, es hasta poco controversial, Sí, es pero controversial, muy controversial. sí, pero es un poco así. O sea, obviamente conocen y estudian la literatura del mundo, pero hay que entender que sus aliados comerciales más cercanos, y por lo Ajá. cual la mayoría de gente estudia, pues es el chino, es el coreano, es el taiwanés, es todas estas culturas que están más cerca y que además comparten una misma idiosincrasia. Es decir, lo Ya. más cercano que pueden tener es España, porque España igual está por Europa y puede parecer que comparten también una idiosincrasia similar, pero Ujú. Latinoamérica es muy diferente y digamos también es diferente en muchos sentidos. Y claro, sí hay grandes investigadores japoneses de cultura peruana, obviamente. Por ejemplo, Yusuke Murakami hizo un libro de político entre comparaciones entre Perú y Japón, y hay investigadores que han estudiado literatura peruana desde el Japón. Ajá. Pero es verdad de que si nosotros nos ponemos en un poco sincero, Latinoamérica ha tenido solamente dos grandes momentos donde ha influenciado en el mundo. Uno fue el modernismo, con Rubén Darío, y otro ha sido la generación del boom, Del con Vargas boom. Llosa, Gabriel García Márquez y todos estos escritores. De ahí, a nivel mundial, digamos que nos lleguen nuestros libros hasta Asia, pues es un poco complicado. Entonces hay que entenderlo y comprenderlo en todas sus diferentes variantes. No decir que no puede haber un estudioso de cultura peruana en Y Japón. podría, bueno, esta es una pregunta hipotética, podría haber, bueno, varios referentes, y se está hablando en redes sociales, después de esta pandemia, surgir un boom de escritores que salgan a la fama mundial. ¿En qué sentido? O sea, lo que pasa es que esta pandemia lo que ha hecho es que nos virtualicemos de manera más directa, es decir, que ¿Ya? todos nos conectamos. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que ha tenido propuestas virtuales, pues está mejorando muchísimo. Es decir, un montón de gente que no era conocida y que estaba haciendo su obra de manera un poco más, digamos, personal, al volverla en las redes y al poder potenciarla de una manera fuerte, pues ha hecho que mucha gente que no era nada conocida, ahora esté siendo cada vez más. La propia Asociación Cultural Satori, nosotros éramos una organización que tiene 3 años, pero todo el tiempo nos habíamos dedicado solamente a cursos presenciales. Ahora pasamos al lado virtual, nos Ujú. dimos cuenta de que había acogida, de que la gente quería aprender más. Entonces creo que le podría pasar lo mismo a los escritores, que aprovechen el uso de las herramientas digitales para potenciar sus obras particulares y no solamente depender de, no sé, la situación. Hay que pensar que estamos en nuevos medios y en nuevos momentos y que Eso la me literatura, refiero. Es la sí, oportunidad para es explotar la una oportunidad. nueva generación. Una nueva generación. Sí, y es además una generación que están haciendo hiperconectada. Yo tengo la suerte que la Asociación Cultural me ha conectado con gente de tantos países diferentes y estamos a un solo clic de distancia. Entonces, yo puedo estar hoy día hablando con alguien de Panamá y mañana hablando con alguien de Paraguay y después hablando con mis compañeros de Argentina y México y después teniendo colaboraciones con Ujú. chilenos. Por ejemplo, el día sábado tenemos un café cultural con una profesora de japonés e investigadora de literatura japonesa Ujú. clásica de Chile. Entonces, eso te da la potencialidad de poder explotarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que siempre es un problema que no podemos solamente depender de la virtualidad, sino también intentar buscarla como una herramienta para después conectarnos como personas. Es decir, termine esto, no solamente de quedar como un vínculo digital, sino poder conocernos, poder hablar, poder interactuar y Ujú. crear relaciones humanas, porque creo que eso es también algo que no se está considerando, porque hay mucha gente que se está virtualizando totalmente y posiblemente abandone el espacio físico, porque ya no lo considera, o al revés, que dice, yo me virtualizo por el momento, pero cuando vuelva a la normalidad, yo voy a volver a estar como siempre, es decir, Debe voy a ser volver. complementario, o sea, se ha estado debatiendo en todos los medios de que la virtualización debe ser un complemento, no un reemplazo total. Exactamente. Y creo que por ahí va. Y también respondiendo a tu pregunta de, ¿es posible que escritores peruanos sean traducidos al japonés? Ajá. Muy probablemente sí se pueda, pero ahí necesitarías una industria editorial fuerte. Hay que ponerse a pensar
que la industria editorial actual está dominada por ciertos mercados. O sea, no es por decir que Penguin Random House es la cabeza ahorita que controla, y además que Penguin acaba de ser comprada también por otra empresa más grande que ellos, y que el grupo Anaya, que dirige también todo Cátedra y Alianza, son las dos más grandes con Planeta, que dirigen casi todo la venta de los libros y sellos editoriales. Son y los monstruos literarios que dominan el mercado. Y se ven en las ferias, que ocupan terrenos enormes. Enorme. ¿Y cuál es el problema de eso y cuál es la cosa buena? La cosa buena es que lo venden los libros más económicos. La cosa mala es que si el autor no tiene el potencial para un tiraje muy alto, pues no lo van a elegir. Entonces no lo van a comprar y por ende el libro va a ser caro. Y por eso que las editoriales que trabajan temas especializados, pues son tan caras y son tan difíciles y tienen tirajes tan pequeños, porque si no, no sería posible, no sería rentable en el tiempo. Entonces, por ahí va, es un toma y un dar. Si la gente no consume estos libros y no apoya a la industria, pues no puedes traer cosas nuevas. Si en Japón, por ejemplo, no compran libros peruanos, ¿tú cómo traes libros peruanos traducidos al japonés? Es toda una dinámica social bastante particular. Y cómo los introduces en un mercado que además, como verás, Japón tampoco es un país ajeno a los estereotipos. Japón es un país que entiende la idea de gaijin, por ejemplo, que es el extranjero. Y el extranjero es más parecido a un norteamericano, a un americano, a un europeo. Entonces, cuando piensan en un español, piensan en un español de España, no piensan en un español de Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cosas son complicadas y aún así, pues sigue siendo un trabajo que creo muy loable de ciertas editoriales que intentan llevar las obras peruanas a otros países, a otros lugares. Que creo que al final de cuentas uno dice, siempre se sorprende, ¿no? Uno puede ser profeta en otra tierra. A mí me pareció muy interesante casos de autores peruanos que han tenido éxito en países que ellos nunca se han imaginado, que parece que sus obras son más apreciadas en otros países. Yo no descartaría el mercado asiático, porque además es un mercado que, aunque nosotros no lo veamos, es quizás el mercado más grande del mundo. Solamente quedar este dato de color que es, ¿por qué crees que las películas de Hollywood últimas siempre ponen un personaje chino? No es porque realmente les parezca a inclusividad social, sino que tú para poder entrar al mercado chino tienes que tener un actor chino o relacionado a la cultura china trabajando en tu película. Entonces vas a ver que las últimas películas todas tienen un personaje chino. Y eso no es porque, todas son políticamente correctas, sino porque si ingresas al mercado chino, ingresas a uno de los mercados más grandes y fuertes del mundo. Bueno, su economía es poderosa. Y la cantidad de personas, eso es impresionante. Solo China, y entrar a China y a India, te permite una posibilidad de espectadores impresionante. Y nosotros nos estamos preocupando para llegar a Europa. No. O sea, tenemos que darnos cuenta de que el futuro, económicamente hablando, y políticamente en muchos sentidos, está en Asia. Y ahorita es un momento complicado porque seguimos con los prejuicios de todo lo que ha pasado con la última pandemia, pero realmente la economía se está reactivando no desde aquí, desde esta parte del mundo, sino desde la parte afectada que ha sido Asia. Y eso es lo interesante de hacer conversaciones como estas, que nos han puesto de alguna manera en el vilo de qué va a pasar después. Creo que eso es lo interesante. A mí me parece curioso. Sobre esto, justamente has hablado que, bueno, hay una polémica que se está surgiendo y ya ha venido surgiendo justamente con un escritor peruano reconocido y que forma parte justamente del boom latinoamericano y que es nuestro premio Nobel. Me refiero a Mario Vargas Llosa, que recientemente ha sido censurado en China, todos sus libros, por su último artículo que manifiesta justamente de que los culpables, él lo ha manifestado con mucha ferocidad, con su severidad, que siempre es característico. Él ha dicho de que el país asiático, en este caso China, ha sido el culpable de esta pandemia, que han ocultado información que es característico de un sistema comunista y que este tipo de política ha llevado al desastre y ha sido culpable de la pandemia. Y por estas declaraciones que lo escribió en su artículo, han censurado sus libros. No sé, ¿tienes alguna opinión cuando un escritor tiene un enfrentamiento con un país asiático o con otros países? Porque Mario Vargas Llosa, he estado leyendo que ha tenido también enfrentamientos con otros países, gobiernos, hasta con su mismo colegio, Leoncio Prado, tuvo sus deslices. Sí.
Bueno, voy a dividir la respuesta en dos. Una desde mi opinión personal y otra desde lo que te diría un investigador de Asia. Eh, desde el del lado de investigador, yo sigo pensando de que cualquier tipo de comentario que tú hagas sobre un país tiene que ser fundamentado y no solamente construido a partir de rumores. Es ¿Ya? decir, que si uno va a hablar mal o bien de algo, pues tienes que entender la información y todo el contexto que está detrás y todas las situaciones que ha vivido algo. Y no ¿Ya? solamente vivir de estereotipos. Y el problema es que siempre pasa que algunos investigadores occidentales, incluidos escritores, cuando analizan un país asiático, pues que no comprenden y no entienden en su entorno, pues pueden hablar como ellos quieran. ¿Ya? Por ejemplo, ha pasado este caso polémico que sacaron un libro de artículos de escritores occidentales, filósofos entre muchos de ellos, que se llamaba Sopa de Wuhan, Ah, sí, que sí, era una sí. forma de decir, ah, mira, todo esto empezó ahí, y que grandes movimientos como Tusanaje o colectivos internacionales de China Ujú, dijeron, pues nos están etiquetando como si fuéramos nosotros el problema, de que hay una minoría de personas en China que ujú. consumen estos wet markets y que pues por eso todos somos así. Entonces, si fuéramos así, pues hay que etiquetar a cada país por las minorías que tienen. Entonces, ese es eso, comenzamos a estereotipar o a crear imágenes sesgadas de lo que es una realidad tan heterogénea como la Ajá, nuestra. Ese es el problema. Como nosotros no, digamos, tanto lingüísticamente como socialmente, como ideológicamente, vemos a Asia como una realidad completamente diferente a la nuestra, pues más fácil es entenderla reduciéndola, es decir, diciendo esto es China, esto es Japón, esto es Corea, esto es India, lo cual es completamente falso porque igual que el Perú no es igual en Lima, que en Cusco o en Iquitos, China no es igual en Beijing que en otras partes. Entonces es lo ujú. mismo, es mucho más complejo y hay que entenderlo desde muchos espacios y muchas aristas políticas Ajá. internacionales. Ahora, desde mi opinión personal, que ya no tiene nada que ver con investigador, Vargas Llosa sí tiende a ser un poquito tendencioso en sus opiniones para también ocasionar polémica y así estar posicionado en el mercado. Es un escritor que su ¿Ya? mejor momento ya ha pasado. Las grandes obras que han marcado el boom latinoamericano de Vargas Llosa, pues no son sus obras actuales. Y sabe que del lado del mercado, pues es bueno también estar bien posicionado porque si tus obras tienen movimiento. Y aparte de eso, ¿Ya? ya es un escritor hiper reconocido, pero también hiper controversial. Su opinión Sí. sobre la tauromaquia, su opinión sobre el estado antropológico, un montón de opiniones que siempre dice alrededor de su existencia, se analizan y se estudian y hay gente que se pelea, pero yo creo que más que pelearse o no, ¿No? lo que siempre cuando uno analiza una opinión o un comentario es entender qué consecuencias puede ocasionar. China es un país que eso no es una mentira, es abiertamente represor, es decir, que cuando hay algo que le molesta al gobierno, pues lo eliminan y así han actuado hace mucho tiempo. Ahora, eso puede tener mucha controversia y tiene muchas aristas diferentes que no son completamente analizables desde una perspectiva de nosotros, entendiéndolo desde Perú, desde un posicionamiento que no está viendo la realidad propia y cómo lo ven los chinos o cómo están viendo en diferentes partes o diferentes estratos económicos. ¿Mm? Entonces, yo lo que yo diría es, antes de poder opinar o comentar, siempre hay que entender cuáles son las razones, las causas y las situaciones particulares de un país. Lo mismo pasa cuando idealizamos también. No es solamente que satanicemos algunos continentes, sino que también los idealizamos. Volvemos paraísos a ciertos países. Por ejemplo, Singapur ahora ya no tiene violencia porque no sé qué cosa, hay que hacer lo mismo que ellos. Si hacemos lo mismo, posiblemente no funcione, porque somos Ah, sí. culturas, situaciones diferentes. Entonces, es eso, creo que es mucho de, siempre hay que tener y estudiar el mundo de una manera un poquito más compleja que viendo la primera instancia. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría acabar, bueno, esta entrevista, conversatorio tan interesante, con una comparación, digamos, que se puede hacer. ¿No? Digamos, según tu punto de vista, ¿qué literatura es más rica? ¿La literatura peruana o la literatura japonesa? Con esto se abre el debate. Bueno, yo estudié, mi carrera no es literatura japonesa, yo estudié ¿Ya? literatura hispanoamericana con especial énfasis en la peruana. ¿Ya? Después me dediqué a la literatura japonesa. Y para mí las dos han sido experiencias hermosas de descubrimiento constante. Es decir, que mucha gente cuando dice literatura peruana
pues termina con 4 o 5 nombres, es decir, Vargas Llosa, César Vallejo, y después, pues en teatro, pues pone Felipe Pardo de Aliaga, y después te acabaste y ya no sabes más. Y después lees una serie de escritores contemporáneos que son muy conocidos, y pues no conoces muchos de los escritores, poetas, autores, dramaturgos que ha tenido el Perú, que es enorme. Hay una colección que está sacando Sí, la enorme. Católica, que es una historia general de la literatura peruana, que recién va en el segundo tomo, Ajá, y solamente los 2 primeros tomos ya tienen más sí. de 500 autores. Y es como, es lo mismo que pasa en Japón. Cada país tiene una cultura y una tradición detrás y tiene múltiples espacios. Desde el Perú puedes ver en diferentes épocas Ah, poesías más estéticas o sociales, y en el Japón igual. Puedes ver literatura comunista y de rebelión, y en Japón igual. Ves desde los dos espacios diferentes formas de entender la realidad, diferentes ya. historias de aprendizaje, pero que también nos cuentan realidades diferentes. Yo porque me dedique a estudiar literatura japonesa o porque esto sea mi especialidad, no abandonaba la literatura peruana. Entonces, Ni creo que sea mejor. Mi respuesta sería, cada uno es un descubrimiento particular. Si uno quiere estar en uno de los de los dos espacios, pues que ajá, disfrute. O sea, ajá, vivimos muy poco para negarnos a leer lo que nos gusta. Y van a haber escritores japoneses que te gusten más que otros, como van a haber escritores peruanos que no te gusten o que sí te gusten ya, más. Entonces, no es alejarnos de la literatura ni decir ya, que una es más rica que otra, sino creo que la pregunta sería, mm, ¿qué es lo que tú quieres en este momento? ¿Qué es ya, lo que tú quieres experimentar? Si tú quieres experimentar una literatura que tiene este estilo, que es ya, más sugerente y a veces es un poquito más extraña porque no tenemos los mismos ajá, referentes que los japoneses, pero es como preguntarle a un japonés, ¿te gusta la literatura peruana? Y puede ser que encuentre un montón de cosas que nosotros no. Entonces, hay esa gran discusión que es, si estudias literatura japonesa, ¿tienes que dejar o comparar la tuya peruana? Claro, hay un montón de estudios de literatura comparada. Yo mismo he hecho investigaciones de literatura comparada Perú-Japón, que es ya, súper interesante, riquísimo. Pero lo más genial que tienen estas dos literaturas es que a más las conozcas, más te vas a enamorar de ellas. Cuando uno ya, empieza a estudiar literatura, se da cuenta que lo que le han enseñado en el colegio es la punta del iceberg de lo que hay que leer. No existe ni siquiera un manual para entenderla, porque es tanta y hay tantos autores frente a tantos escritores que uno termina con una biblioteca, no sé si te ha pasado, que vas a una librería y ves un montón de autores que nunca has leído, y que no sabes quiénes son, y posiblemente sean grandes escritores, pero nadie los conoce. Pero es así, lo mismo pasa en el Japón. Japón no solamente es Murakami, Kawabata, Mishima y Tanizaki, es miles de escritores más. Y Perú no solamente es Vallejo, Mario Vargas Llosa, o Abraham Aldelomar, o Blanca Varela, es también muchísimo más. Entonces, eso es creo mm, que lo que estamos intentando hacer, tanto los colectivos que se dedican a divulgar, como la red literaria peruana, ajá, como me gusta leer en toda esta campaña de la Municipalidad Metropolitana, es mostrar todas las multiplicidades que tenemos de lectura. ajá, Es agarrarlo desde donde a ti te guste. ¿Qué te gusta? Ah, a mí me gusta la novela negra. Ah, en Perú hay novela negra. En Japón mm, también. Son estilos diferentes, son formas de verlo diferentes, pero son igual de ricas para aprender y conocer nuevas posibilidades literarias. Y por ahí va un poco el espacio, ¿no? Yo creo que lo que sería interesante y dejarle a las personas es lean más y no se queden en una sola literatura